Bueno, primero quiero saludar a todos los de la Cátedra Muisca por esta invitación que me hicieron y que por motivos de salud pues casi no pude viajar a Bogotá, lo mismo que el año pasado. Tengo para comentarles hoy las imágenes de lo que pensaban los muiscas, guanes, uguas y otros indígenas de los Andes orientales sobre lo que significa el vientre de la mujer. ¿Sí? Esto comenzó a ocurrir, es decir, cuando yo comencé en los años 70 del siglo pasado a trabajar sobre los muiscas, tenía la idea que tenían todo el mundo, que los muiscas se habían muerto, que se habían acabado, que no había muiscas, y comencé pues a trabajar arqueología, a trabajar fuentes de los archivos, a trabajar crónicas, etcétera, etcétera, y cada vez que me encontraba pues sí con unos muiscas muertos en unos libros de crónicas, etcétera. Los muiscas de la arqueología también son muertos, porque los arqueólogos no saben de la vida. Entonces me encontré en los años 80 del siglo pasado con las cantas de Cundinamarca y Boyacá, cantas o coplas. Estuve visitando en esa época el Instituto Caro y Cuervo y don Luis Flores me ayudó a conectarme con los esposos Montes y con María Estela Rodríguez de Montes, quienes me fueron guiando por la cuestión lingüística. Y me encuentro yo que en las coplas que recopilé en esa época, que estaba en Chiquinquirá, habíamos recopilado unos tesoros de coplas que llegaban a una emisora para un concurso radial. Y habían botado como 5 cajas y a nosotros nos tocó 1 o 2 cajas. Y con esas fue que publicamos la copla chiquinquireña. Ahí me comencé a encontrar yo que los muiscas estaban vivos de alguna manera. Claro, muchas entrevistas con los campesinos, recuerdo por ejemplo en la vereda Velandia, municipio de Saboyá, donde inclusive en una reunión con el hombre que le regaló la cucharita velosa, encontramos que nos hablaron de la ceremonia de las chutas. Y dije, ¿pero qué son chutas? Y sí, la explicación era sencilla, las chutas son las motas de pelo que se quitan en una peluqueada, pero la ceremonia de las chutas era la primer peluqueada que se le hacía a los niños entre los 3 y los 7 años. Entonces se necesitaba que fuera el padrino, se necesitaba una cantidad de cosas y le quitaban las chutas. Y cada mota de pelo se le repartía a alguno de los que llegaban a visitarlo y a cambio le daban un pequeño regalo. Entonces eso existió en Boyacá en los años 60, 70. Y voy yo a las crónicas y me encuentro que es la misma ceremonia de cortar el pelo o de bautismo de que hablan los cronistas, y los indígenas lo hacían y luego ese pelo lo metían seguramente en ameros o en pajitas y lo echaban a un río y ahí sí se hacía una adivinanza sobre cómo iba a ser la suerte de los otros. Pero esa ceremonia se alcanzó a vivir en los años 60 en Boyacá, ya ha desaparecido, ya nadie hace ceremonia de las chutas, pero la gente todavía recuerda. Entonces comencé yo a ver que los muiscas no se morían y que los pueblos no se mueren y que las culturas no se mueren. Lo que hace es que, como entramos en un sistema colonial, los colonialistas matan a los colonizados. Y no solamente los matan físicamente con la invasión y la guerra, también los matan espiritualmente, y es la mortandad más grave que hemos sufrido. Matar el espíritu de una cultura, matar el espíritu de la gente. Eso es una cosa que ni la historia, ni la antropología, ni la sociología ha tocado todavía. Entonces yo me di por esa tarea de comenzar a buscar qué no había muerto de los indígenas. Entonces he encontrado una cantidad de cosas. Y la cuestión es que investigar en Boyacá es muy difícil. En Boyacá uno no le puede preguntar a un campesino por nada porque el tipo no le responde. ¿Por qué?
porque uno es blanco, uno es la institución, uno es el gobierno. Ellos le hablan de que de pronto piensan que uno les va a buscar qué tienen para colocarles impuestos. Entonces un pueblo que ha sido golpeado durante 5 siglos, es un pueblo que no quiere dar. Entonces los boyacenses, que son los mayores herederos de los muiscas, comenzaron a vivir para adentro. Y no quisieron seguir viviendo para afuera y se niegan a las investigaciones. Eso lo dice Falforde en los años 50, lo vuelve a repetir en los años 70, lo han hecho los antropólogos que han ido a Boyacá, han perdido el tiempo. Entonces yo encontré que una manera de hablar con ellos era recoger aquello que los campesinos hacían en sus momentos de jolgorio, de chicha, de guarapo, de peleas, de peinilla y de todo, de fiestas, de carnavales, las cantas. Entonces las cantas que se hacen espontáneamente por los campesinos se convirtieron en la fuente de mi trabajo actual, ¿sí? Actualmente trabajo totalmente sobre las cantas y el contenido de las cantas. Y es en las cantas donde he encontrado el tesoro de los indígenas vivos, aquí y ahora. Hoy voy a tratar de un tema que tiene poco que ver con la lengua muisca o con la lengua guane o chitareros o lo que sea. Pero tiene de especial que tiene una cantidad de cosas que es el vientre, y una serie de aparatos que la gente tiene, y esos aparatos, los aparatos, instrumentos, vasijas, etcétera, esos los toman como vientre. Entonces eso es más fácil encontrarlo en la canta que en otras partes. No hay otra fuente diferente del de las cantas, y obviamente pues a mí se me facilita por el tiempo que llevo estudiando los muiscas y su simbología, que la cultura espiritual comencé a estudiarla en los años 80. Entonces he venido trabajando eso, pero desde los 90 para acá abandoné todo lo que tenía que ver con los muiscas históricos precolombinos y me he dedicado a estudiar campesinos y la mentalidad y lo de los campesinos. Como no tengo financiación, porque soy un investigador independiente, independiente quiere decir independiente de los dineros públicos, independiente de las financiaciones, independiente de las instituciones, porque ellos tienen celosos cuidadores para ellas y no sueltan nada. Entonces he trabajado con la canta, que es relativamente barato trabajar con ella porque pues es fácil de conseguirla. Entonces hoy vamos a hablar del vientre femenino como uno de los elementos para cuya comprensión encontramos algunos elementos en las cantas que traigo. La primera parte sería sobre la mujer tierra. Encontré una serie de cantas y he encontrado primero, digamos, el mito de Bachúe, que está en las crónicas. Ahí encontramos la primera elemento donde la mujer pasa a ser un símbolo de la tierra. Lo primero que encontramos en esa etapa es que en el mito de Bachúe y Sue encontramos acá 2 cabecitas de serpiente en la copa, ¿sí? Y por los lados está la serpiente. Entonces esta copa representa el momento en que Bachúe, madre de la humanidad, y Sue, su esposo, llegan a la laguna de Iguaque y se convierten en serpientes. Ellos salieron de la laguna de Iguaque, lo que significa que la laguna de Iguaque es una vagina y la tierra es un gran útero que estaba conteniendo allí a los padres primordiales, Bachú y Sue. Entonces, ¿esto de qué está hecho? Esto está hecho de barro, de tierra. Entonces, en los años 80 tuve la fortuna de visitar Sasaima y un petroglifo muy interesante que hay en Sasaima, y allí en una parte del petroglifo hay una múcura. Una múcura. Esto es una múcura. Y en la parte del vientre de la múcura hay una criatura lista a nacer. Entonces, siguiendo el pensamiento analógico, nos encontramos con que la tierra es la madre, pero es representada biológica y culturalmente, biológicamente por la mujer, culturalmente por artefactos como la copa, como la múcura, como el sombrero, como la mochila, ¿sí? La mochila es la olla.
Todos son elementos que van a representar lo femenino. Y todos están asociados con un pueblo agrícola, con un pueblo que buscó siempre la fertilidad de la tierra, porque de la tierra deveníamos. Entonces eso permite que pensemos que la tierra es la madre, pero al mismo tiempo la tierra, como entre los Kogi y entre los Uba, esté representada por lo femenino, tanto biológico como la mujer, como los instrumentos que se hacen, que están en la casa o en la cocina. Entonces, encontrando que la mujer es tierra, ¿sí? El asunto que se me vino a mí en los años 80 sin haber avanzado más, es que comencé a entender que la mujer es una múcura, que la olla es una múcura, que la mochila es una múcura, que los nidos de algunos pájaros también son como úteros. Entonces la mochila, la olla, la múcura son prácticamente úteros. O el campesino no tiene una idea clara entre lo que es vulva, vagina y útero. Entonces, indistintamente cualquier cosa que estas menciones es eso, se trata del útero en general y de los signos, de los símbolos uterinos que hay. Entonces, Bachue es el primer elemento que tenemos para poder llegar a entender cómo la tierra es una mujer. ¿Qué encuentro yo en las coplas? En las coplas encuentro unas cositas como esta. Dicen que en la tierra negra se da el fruto muy bonito. Por eso tengo sembrado mi amor en lo morenito. Dicen que la tierra negra no sirve para sementera. Yo sembré unos amorcitos y cogí una carga entera. Dicen que la tierra negra no sirve para sementera. Yo puse mis amores en una triste morena. Dicen que la tierra negra no sirve para sementera. ¿Cómo yo puse mi amor en una china morena? La tierra para claveles morena tiene que ser. Y tiene que ser morena para violetas también. La tierra para claveles morena debe ser. La mujer que a mí me gusta, negrita tiene que ser. Bueno, esto de negrito y moreno, en el altiplano cundiboyacense no significa, lo moreno no significa negro, ni lo negro significa negro. Yo soy negro, y de joven me echaban muchos piropos las mujeres con la palabra negro y negrito, ¿sí? Para que vean que no necesariamente significa ser afroamericano en este lenguaje. Aquí negro es el que tiene color de indio, y moreno es el que tiene color un poco más mestizo, ¿sí? Y luego están los cariblancos y los blancos o los cachacos, ¿sí? Entonces, la tierra para cultivo tiene que ser tierra negra. Y acuérdense ustedes que en el altiplano cundiboyacense hay una cantidad de nombres de tierras o de toponímicos que se llaman simplemente tierra negra, o sea, tierra de cultivo. Esto nos entronca a los muiscas con los Kogi. Los Kogi, en el mito de Sintana y de la madre, dice que la madre tenía escondidas a las otras madres, a sus hijas, las tenía escondidas bajo 7 llaves. Y que Sintana le dio ganas de mujer, entonces comenzó a pedirle a la madre que le diera una mujer. Entonces la madre le dio la tierra amarilla y esa no le sirvió. Él sembró y no le dio. Le dio otras tierras y ninguna le dio, hasta que por fin Sintana sacó su flauta mágica, se puso a tocar la flauta y misteriosamente sale de su encierro Seinake, la tierra negra, la tierra de cultivo, la tierra fértil de que hablan aquí las cantas, la tierra morena, ¿sí? Entonces eso lo vamos sacando de eso. Bueno, de tu cara nace el sol, de tu garganta la luna. Morenas he visto muchas, pero como vos ninguna. El hombre que se muriere sin querer una morena, se va de este mundo al otro sin saber de cosa buena. Entonces, tanto entre los Kogi como entre los Uguas, como entre los Muiscas y posiblemente entre citareros y guanes, la tierra es la madre y los accidentes geográficos, digamos como las lagunas entre los Uguas, las lagunas son los úteros de la madre. Lo mismo ocurre en la Sierra Nevada. Para las diferentes comunidades de la Sierra Nevada, los úteros de la madre son las lagunas, pero son las montañas, son las cuevas, son los ríos, es el agua en todas sus manifestaciones, ¿sí? Entonces,
Aquí encontramos que los campesinos de Cundinamarca y Boyacá todavía tienen cantas como estas que nos informan. Todas las mujeres penden a la cintura su ajuar, pa' que les entre la luna a la vegue trabajar. Bueno, no en todas las culturas, no sé por qué aquí la luna aparece como macho, ¿sí? En las culturas selváticas eso es corriente, en las culturas andinas no es corriente. Pero cada vez que uno se mete más y más en el estudio de lo indígena, se va dando cuenta de que esto que encontramos acá lo podemos encontrar en Norteamérica, entre las diferentes comunidades, en Canadá, entre los auleitianos, aún hasta en Siberia, ¿sí? Entonces, de tal manera que no es nada raro. Porque es que hay una cosa, a nosotros se nos había dado la idea también de que los indígenas, la llegada de los españoles, eran una cantidad de comunidades dispersas y sin intercambios culturales. Eso es totalmente falso. Es decir, cosas que pasan acá, los encontramos en la Argentina, las encontramos en Perú, las encontramos en Bolivia, en diferentes partes. No querrás mujer casada, porque eso es tiempo perdido. ¿Quién siembra las arracachas en la estancia del vecino? Es decir, no sé si se entienda fácilmente, pero aquí lo que se está diciendo es que ¿quién se va a comer la mujer del vecino si puede perder el hijo? ¿Sí? Y digo comer porque ya hay un texto que no está publicado, pero está listo para la edición, que se llama Comer y ser comido en los Andes Orientales, donde todo el libro se me va en explicar toda la simbología de comer desde el punto de vista sexual. ¿Sí? Mi mujer vende la finca porque no ha podido encontrar quien tenga buena herramienta para ponerla a trabajar. ¿Sí? ¿Cuál será la herramienta para trabajar esa finca? ¿Y cuál es la finca? Si la finca es el útero, la vagina, y la herramienta tiene que ser un buen pene, ¿no? Y ahora que las mujeres reclaman, tienen todo el derecho de reclamar. Todas las mujeres tienen en la finca un potrero, en la orilla el pastizal y en la mitad el bebedero. Eso no necesita explicación. Clarito, clarito. En una meseta hermosa yo sembré y otro sembró. ¿Quién vendrá a coger la flor sembrando primero yo? Ese es el problema de los jóvenes, cuando consiguen su primer amor. Qué bonita señorita, qué buen pajonal tendrá. Arriéndeme su chagrita para echar mi chirringo allá. ¿Sí? Muy clarito la cuestión sexual. Como esta otra. Si le empieza la clemencia, su cancha de tejo al germín. Va y le revienta las mechas que tiene junto al bocín. Es decir, yo creo que para la gente del altiplano cundiboyacense no se necesita ninguna explicación porque es muy claro. Bueno, uno nace y se hace sujeto en el habla, pero al hablar queda sujetado al orden simbólico. Entonces, ese orden simbólico, o sea, el lenguaje, los discursos con que nos trajeron al mundo, nos va a mostrar o nos ha permitido mirar cómo la topología de la Tierra es la misma topología del cuerpo de la mujer. Hasta hallar el monte de Venus tu cuerpo he de escalar, y al sumergirme en tus cavernas nuestras almas se fundirán. La cueva de su merced es una cueva muy macha. Se parece a los ratones, pero es una cucaracha. ¿Sí? Las mujeres en el pecho todas tienen 2 limones, y más abajo del ombligo, la cueva de los ratones. Sí, hay que recordar que ratón en otras cantas significa tanto la vagina como el pene. Esta es muy bonita, porque ya nos mete en la muerte y en la tumba. La minifalda es parecida a un viejo chuchumeco, porque se encuentra cerquita, muy cerquita del hueco. Esa es una canta, esta tiene que ser de los años 60 o 70, que es cuando aparece la minifalda, la revolución sexual y la liberación de la mujer. Aquí hay otras de mamadera de gallo, como esta, pero el significado sigue siendo el mismo. Con una reina casó el noble don Juan Rivera, pero un trono no logró, sino logró una tronera. Ahora otra también del mismo autor, que es aquí de Bucaramanga. Fue Arquímedes aquel mozo que enseñó la ciencia franca de sacar la piedra del pozo y de usar bien la palanca. No sé si para los boyacenses y de Cundinamarca sacar la piedra del pozo es lo mismo que para los santanderianos. Sacar la piedra
significa hacerle obtener a la mujer un orgasmo. Entonces el buen amante tiene que sacarle la piedra a la vieja. ¿Sí? Si no le saca la piedra no funciona. Por lo menos eso es muy claro en Santander. Entonces, ¿qué queda como esto? Como conclusión, las diversas oquedades son la caverna, la cueva, el hoyo, hueco, pozo, tronera, se ubican en la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Es la tierra, es la madre y es la mujer. En el imaginario son terribles, infunden temor, pero al mismo tiempo invitan e incitan a indagar, a penetrar, a ver, a palpar, a conocerlas, a hablar de ellas, a crear cuentos con percepciones y conceptos ligados al todo perceptivo, cultural y lingüístico. Pero estas no son todas las oquedades que conoce la cultura. También está la angostura, el boquerón, las grietas, la trocha y la zanja. Vamos a leer esas coplas. El pájaro que mamáis se metió en una angostura y el cuero de la cabeza se bajó hasta la cintura. No sé si para los de Boyacá y Cundinamarca quede claro, pero aquí se trata del pájaro que mamáis, ¿sí? Y el hecho de que el cuero de la cabeza se le vaya a la cintura es el indicativo de que hay una penetración. Si su chata se te enoja y se te vuelve para el rincón, por detrás de Monserrate se divisa el boquerón. Oh San Emidio bendito, ciérranos las grietas, que por todas nuestras culpas las tenemos bien abiertas. Ansina en buenas palabras me dijo María la Locha, no deje salir las cabras que se me van por la trocha. Esta es muy santanderiana. Las cabras es el semen. Cuando al hombre se le van las cabras o se le salen las cabras es porque hace la emisión de semen. Y la trocha obviamente es, en este caso, la vagina. Al arroyo en que lava sus manitas mi chatica, me oye en la madrugada y le arreglo la zanjita. Ya saben cuál es la zanjita. Entonces, estas son algunas de las cosas. Viene la cuestión de la muerte y la sepultura. Entre todos los indígenas, las crónicas de la colonia hablan de que los indígenas no le tenían miedo a la muerte, que se lanzaban por entre los españoles o que se tiraban por los riscos o en los ríos y no le tenían miedo a la muerte. Es que el miedo a la muerte no es universal. El miedo a la muerte es occidental. Entonces, un indígena no le tiene miedo a la muerte porque tiene otra visión del mundo. Los indígenas, y yo lo digo, no tenemos ni cielo ni infierno, ni gloria ni sufrimiento. Tenemos otras cosas diferentes. Cuando nosotros morimos, finalmente no nos vamos ni para la puta mierda, ni para el infierno, ni para ninguna parte, sino que simplemente volvemos de donde venimos, volvemos a la naturaleza. ¿Cómo? No lo sabemos, pero volvemos a ser parte de la Tierra. La Tierra es parte del sistema solar, de la Vía Láctea, y somos parte del cosmos. Entonces, por eso no hay miedo a la muerte, porque es que no hay muerte, porque vida y muerte son lo mismo, ¿sí? No pueden vivir la una sin la otra. Mi mujer y mi moza ya casi se acuestan juntos, porque ellas tienen la fosa para enterrar este difunto. Esto, eres linda pero cruel y a la muerte me condenas. Préstame a mí la tumba donde terminen mis penas. El coplero nunca tuvo noticia de psicoanálisis ni de estas cosas, pero aquí está simbolizando la vagina, el útero, la vulva, como la tumba, donde en este caso mueren las penas del deseo, mueren ciertas cosas, y es un camino de continuo retorno. Eso también hay que entenderlo en las culturas indígenas. Bueno, finalmente vamos a ver el asunto de la tierra para cultivo. Ya vimos que la tierra para cultivo es la tierra negra, o sea, el cuerpo de la mujer morena, de la mujer india, de la mujer mestiza. Ahora es parte de ese cuerpo. Por ejemplo, mi señora o señorita, la que vive en la cabulla, usted con su yunte güeyes y yo con mi buena puya. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de sembrar, arar, cavar la tierra, como hacer una tumba, y sembrar es la búsqueda de un agujero para esta vida. Agricultura, sexualidad, o un agujero para yacer y renacer en la otra. Le pido un hoyo profundo a mi Dios para la otra vida, y mientras esté en este mundo, un hoyito a la medida. Eso es lo que deseamos todos los hombres. De pronto las mujeres necesitan un palito a la medida, ¿sí? O
un frijol, ¿sí? Que esta canta dice así, ¿no? Una niña se encontró un frijol en un diciembre y yo como agricultor me ruega que se lo siembre. Me ruega que se lo siembre en los primeros de marzo y en los primeros de diciembre va pa' fuera el frijolazo. El cultivo de las brevas se parece al de cristianos, que no se siembran las pepas, sino que se siembran los palos. Bueno, yo creo que con estas cantas entramos, miramos una serie de cosas que encontramos todos los días en ello y que entroncan no solamente en las culturas de los Andes orientales con la Sierra Nevada, sino también con la de selva tropical. El tema es inmenso. Espero que esto sea una cuestión de comenzar. Por ejemplo, aquí encuentro una cita de Raigel Dormató sobre la Sierra Nevada. Dice, entrar a una casa, a un templo o a una montaña es lo mismo como entrar al cuerpo de la madre por la vagina. Bueno, otra de las imágenes ancestrales indígenas que parecen comunes desde la Sierra Nevada seguramente hasta el sur del país y estoy seguro que también en Perú, Ecuador, es la homología entre la mujer y el calabazo. ¿Qué es un calabazo? Para mucha gente no sabe qué es un calabazo. La gente conoce muy bien el poporo. El poporo es uno de los calabazos pequeños o calabacitos. Este es propio de la Sierra Nevada, pero también lo tenían los muiscas, no tanto para la masticación de las hojas de coca, sino también para el yopo. Porque aquí el papel del calabazo es llevar el fertilizante para que la sabiduría de la hoja de coca nos llegue. Entonces, este es un instrumento para hablar. Es un instrumento para pensar con la coca, con otros enteógenos. Pero en la simbología que venimos despertando, esto es una mujer, esto es un útero, esto es una vagina. De hecho, el poporo entre los Kogi significa el pene y esto es mascar coca, es realizar el coito con una mujer. La gran mama, la mama coca. Los calabazos en los Andes orientales los ha habido desde estos pequeños que se partían en dos y servían de cuchara. Otros más grandes, las totumas, que se parten en dos y servían de vaso para tomar guarapo, para tomar chicha, ¿sí? Luego hay otros más grandes de este porte, redondeados, que se llamaban panderetas y que se usaban para aprender a nadar o para cruzar ríos. Y también, partidos por la mitad, se amarraban a la cintura para llevar los granos de maíz y de frijol para la siembra del maíz y el frijol. Luego hay los calabazos comunes de más o menos de este tamaño, así, que servían para guardar, para fermentar la chicha y el guarapo. Y había uno que ya ha desaparecido hace más de 60 años que no veo uno, es la cona. La cona era un calabazo gigante de este porte, imposible de mover lleno. Generalmente se tenía para fermentar la chicha o el guarapo y luego pasarla a pequeños calabazos para llevar el guarapo o la chicha al lugar donde se iba a consumir. El asunto es que en la mitología Kogi, cuando un Kogi muere, a los pocos días de muerto, andando por el mundo de la sierra adentro, hacia la otra vida, va a encontrar en determinado momento la mujer calabazo. La mujer calabazo es una mujer que lo va a llevar hasta donde está la madre. Y esa mujer calabazo tiene esa función de llevarnos a la otra vida y de traernos. ¿Sí? Entonces nosotros también venimos, nacemos, fuimos fermentados o fuimos podridos, que es el término más bello que había, pero ya perdió el significado. El término de fermentar que se utilizaba mucho en Boyacá y Cundinamarca entre los campesinos era podrir. Le preguntaban a la señora, señora, ¿ya está la chicha bien podrida? Para significar si ya estaba fuerte. Sí, ya estaba fermentada. Entonces,
Yo he rescatado mucho la categoría de podrirse como el proceso de transformación de una cosa en otra. ¿Sí? Inclusive en España se habla de de la olla podrida, eso, algún plato especial, que significa echar una cantidad de cosas en una olla, cocinarlas, pero se dice que eso es olla podrida. Entonces el sentido de podrir seguramente antiguamente no fue el de podrir o dañarse a las cosas, sino el de transformarse de una cosa en otra. Entonces encontramos que las mujeres, el cuerpo humano, entre los muiscas, se dividía en dos partes. De la cintura para arriba era solar y de la cintura para abajo era lunar. Entonces de la cintura para arriba tenía las funciones del mando, de la oralidad, de la palabra, etcétera, etcétera, y de la cintura para abajo la función de las excretas, incluido la fermentación de la comida, la cagada y el parto, que se pueden asimilar. En psicoanálisis se asimilan y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo humano, en la parte en la cuestión de las muiscas, se consideraba que el tronco, lo que nosotros llamamos tronco, era calabazo. Pero más específicamente no era todo el tronco, no era la parte del corazón, era la parte del vientre. Entonces el calabazo va a ser esa parte del vientre. Entonces vamos a ver unas cantas que nos van a ilustrar esto muy bien. No le hace que sea cotuda, yo con ella me caso. En el coto cargo el agua en lugar de calabazo. Aquí estaban hablando del calabazo común y corriente para cargar agua. Pero aquí ya vienen las otras con su contenido de ancestral indígena. El lunes voy a moler, el martes váyase a casa, lleve su calabacito que se lo lleno de melaza. Aquí ya es una proposición sexual lo que hay. Si lleve el calabacito que yo le doy melaza. ¿Qué es melaza? Melaza entre las culturas indígenas, y eso fue Lévi-Strauss el que sacó esto a la luz. La miel, la melaza, todo lo dulce es lo dulce del sexo. Entonces el Señor le está prometiendo algo muy importante a la muchacha. Señora, mi señorita, la que vive en esa loma, yo quiero un guarapito de ese que tiene en su cona. Ya dije que la cona es un calabazo, el más gigante que hay de todos los calabazos, que sirve para fermentar el guarapo. Pero aquí no es para fermentar el guarapo, aquí la cona del que está hablando el coplero es pidiéndole un favor sexual. Se fue Lisa sin el taita a ensayar una retreta, y el flautista con la flauta les fondó la pandereta. Bueno, aquí vienen otras coplas en que hablan de desfondar, etcétera. Desfondar aquí la pandereta es que el tipo con su pene la desvirgó. Simplemente les fondó la pandereta. Sí, en otras partes vamos a encontrar hablar de la tapa del calabazo. El que toca pandereta, ¿sí? O sea, el que se pone a pichar, que es el término más elegante que hay. A mí no me gusta el término hacer el amor. El que se pone a pichar, se les golleta la ruana. Es decir, cuando se introduce el pene, el prepucio baja. Eso es lo que está diciendo esta canta. Amanece trasnochado por dormir con la paisana. La niña que con el miau en el suelo no hace espuma, comprueba que le han echado ya guarapo en la tutuma. Es decir, aquí la totuma es la vagina del útero y el guarapo es el semen. ¿Sí? Y la siguiente habla de lo mismo. Ponga la totuma rosa para que hagamos un traspaso, que taque se me rebosa la chicha en el calabazo. Entonces fíjense que aquí entramos ya a hablar del calabazo como parte del cuerpo masculino también. Y es que no hay diferencia, el calabazo es la parte inferior del cuerpo, masculino o femenino. Hasta ahora no me he muerto, ni ha sido mi hora llegada, pa' que me eche su chicha en su tutuma rajada. Eso está muy claro. Hablando del... Aquí en Santander son muy populares estas coplas, y aunque también son conocidas en Cundinamarca y acá, es decir, el calabazo como la parte del cuerpo o inclusive la cabeza. Estas coplas hacen referencia a la guerra de los 1000 días y a la batalla de Palo Negro. Peleando yo en Palo Negro me tiraron un balazo, si tantico me descuido me rompen el calabazo. Sí, aquí se puede pensar en un tiro en el tronco. Del otro lado del río me tiraron un balazo, si no agacho tantico me rompen el calabazo. Cuando procé por tu casa me tiraste un balazo, si no quito la cabeza me rompen el calabazo.
Del otro lado del río me tiraron un balazo. Si no me quito a tiempo, me quiebran el calabazo. Pero el calabazo también es un término que viene de la... El calabazo es en español, no he averiguado la etimología de calabazo. Pero en muisca, calabazo se decía si iba, o si iba, no sé la pronunciación. Y cuerpo se decía iba. Lo que ocurre en muisca, sangre también se decía iba. Lo que ocurre en muisca es que cuando se dice siva, para los dos, para cuerpo o para sangre, la C no existía, ya lo que se da es el pronombre se. Se iba, entonces se dice siva. Entonces lo que significa es mi cuerpo, mi sangre. Entonces el calabazo significa, o si iba, significa mi cuerpo. La primera vez que encontré un documento colonial se debe a Eduardo Londoño, que está escribiendo unos documentos de Bogotá, de algunas de las encomiendas, dice el testimonio de una mujer india ante el juez. Y después, cuando volvió el encomendero, esta última vez volvió a enviar a un testigo y, habiendo ido una noche, tuvo acceso con esta testigo y le quebró su calabazo, que no había conocido otro hombre. Es decir, eso fue en 1594. 3 siglos después encontramos esto en las cantas que nos traen esa memoria precolombina. Acordate, esa es la palabra de un padre con su hija. Acordate, perra china, que te he de colgar al zarzo hasta que me conjeces quién te escondó el calabazo. Aquí está hablando de que la niña fue desvirgada y el padre quiere que le cuenten para hacer la venganza de sangre, que esa ha sido muy común hasta tiempos recientes. Del otro lado del río me tiraron un balazo porque le rompí a una niña la tapa del calabazo. Aquí la tapa del calabazo o la tapa de la olla, cualquier tapa referida a estas vasijas, es el himen, ¿sí? Que con la llegada del cristianismo se convierte en algo muy tabuado porque la mujer no puede tener acceso a un buen matrimonio si no está virgen. Del otro lado del río me tiraron un balazo por quitarle a una niña la tapa del calabazo. Bueno. El lunes voy a moler, el martes váyase a casa, lleve su calabacito y se lo lleno de melaza. Eso ya está. Ahora, miremos algunas cuestiones que describen la posición del calabazo en el vientre femenino. Dice, oh divino calabazo, que de dulce no hay consuelo, de tristeza ha agachado su boquita contra el suelo. Es decir, esta es la posición normal del útero, la vagina, mirando hacia el suelo. Y ya para subir al cielo, en el último escalón, me acordé que había dejado mi calabazo jetón. No es un borracho que está pensando en el calabazo, sino es el esposo que está pensando en su mujer. Bueno, vienen algunas cosas que parecen extrañas, como estas cantas. Los santos en la cocina, es el mundo al revés, que es una cuestión también del pensamiento indígena, tanto de los Uwa, como de los Kogi, como de los Muiscas. Los santos en la cocina, las ollas en el altar, la chicha en el cojinete y en el calabazo el pan. La única cosa que está ubicada bien es el pan en el calabazo. Y es que el pan entre los campesinos actuales es la vulva, la vagina, ¿sí? Entonces el pan está exactamente en el calabazo. Tan alta que va la luna alumbrando el carrizal, la cincha en los cojinetes y en el calabazo el pan. Hay muchas coplas hablando de que el pan está en el calabazo, porque el pan es la comida del hombre, es el sexo de la mujer. Pa' mis ojos la laguna, pa' mi suegro un cocotazo, pa' mi china querida un beso en el calabazo. Mamita, no me regañe que no tuve la culpa, que rompiera el calabazo por apretarle la tusa. Hablando nuevamente del poporo, hago una cita de Raigel Dolmatov, que dice, ahora te doy calabacito, ahora te doy mujer, como ya eres hombre, te doy ahora mujer. Enseguida el Bama explica al joven el simbolismo del calabacito. Este representa a una mujer, o mejor dicho, el órgano sexual femenino. El palillo de madera es el pene,
Introducir el palillo al calabacito corresponde al coito. Luego el mama ordena al joven perforar el calabacito y así se inicia la vida sexual de los jóvenes Kogi. Todas las coplas que hoy día conocemos son fragmentos de relatos completos, ya sean contrapunteo, ya sean la historia de algo como en México. Entonces, hoy quiere decir, de lo que ocurría en un bailoteo con tiples y toda esa vaina, la copla más bonita se la guardaron y apareció y la reproducen aquí y allá, pero no había coplas solas. La gente cree que las coplas eran solas, no. Todo lo que hoy día tenemos, cada copla que tenemos es un fragmento de un cuerpo completo. No, pero para bajar, eso sí ya lo ponen ustedes allá la música. Pero colombiano, lo que más parecido que puede haber será cualquier de las introducciones de Velosa, pues antes de comenzar a cantar, porque ya interfiere la voz. Bueno, continuamos nuestra charla con el simbolismo de la mujer múcura. La múcura es esto, esta es una múcura muisca. Como ustedes ven, es una figura globular con un cuello que a veces hay unas múcuras mucho más grandes. Esta es una múcura ceremonial, es decir, no es una múcura de uso cotidiano, esta es para las tumbas. Las de uso cotidiano eran para cargar agua, para guardar agua, para después en los tiempos coloniales para guardar guarapo y desde tiempos precolombinos la múcura para fermentar y repartir la chicha. Entonces, lo que vamos hoy a entender es que la múcura no solamente es un artefacto, una olla para preparar la chicha, es al mismo tiempo un simbolismo uterino. En las cantas que vamos a ver, la múcura significa el útero femenino, significa la vagina. ¿Por qué significa la vagina? Porque la múcura de barro era para transformar las féculas en chicha. ¿Sí? Ahora, la múcula en la época ya colonial se utilizó para fermentar la chicha, como se viene haciendo desde épocas precolombinas, pero también para fermentar el guarapo y para conservar líquidos. Entonces, ¿por qué la múcura es un elemento que simboliza el útero? La múcura simboliza el útero porque si ustedes la ven, es más o menos el mismo cuerpo femenino. Por eso vamos a encontrar cantas que hablan de que les fundaron la múcura, ¿sí? Es decir, rompieron la múcura, lo que significa perder la virginidad. Entonces, la múcura es el cuerpo femenino, la parte de abajo del cuerpo femenino. Desde la época precolombina, la múcura viene siendo siempre un elemento que tiene que ver con la sexualidad. Así como, digamos, esta copa, así como esta pequeña olla, son elementos uterinos, ¿sí? Entonces vamos a leer las cantas. La múcura y el chorote se fueron para la quebrada. La múcura dio su bote y volvió culiesjondada. ¿Qué significa eso? La quebrada era en tiempos precolombinos, como todo elemento acuático, como las fuentes, como los pozos y como otras cosas, eran elementos de culto de la fertilidad. La fertilidad es un elemento que tiene dos elementos en sí, que es la fertilidad femenina y la fertilidad masculina, generando así una unidualidad de fertilidad tanto masculina como femenina. La múcura es la parte femenina, el falo sería la parte masculina. Cuando dice que la múcura y el chorote, quiero que veamos el chorote. Desventuradamente no tengo un chorote de barro ni de origen precolombino ni de tiempos posteriores. Tengo un chorote de cobre o de bronce del siglo XIX, cuando todavía no se unían las dos mitades del chorote para poderlas pegar. No había todavía la manera de hacer una pieza de una sola vez. Entonces, este es un chorote. ¿Qué es el chorote? El chorote tradicionalmente en el altiplano cundiboyacense y en los Santanderes siempre ha sido el jarrito de batir el chocolate.
era en tiempos pasados, o de bronce, que es este, que sería de alguna familia muy rica, pero generalmente era de cerámica. Si ustedes observan el chorote es al mismo tiempo un elemento femenino y un elemento masculino. Si ustedes la miran por dentro, es una vagina. Si la miran por fuera, tiene la forma de un pene. Entonces, eso va a ocurrir también con otro elemento, que es el sombrero. El sombrero en las coplas de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes se menciona también muchas veces como masculino, que es lo que ustedes están viendo. Ustedes están viendo es la cabeza de un pene. Pero también el sombrero es femenino, que es lo que ven ustedes aquí, la cavidad vaginal. Entonces, el chorote tiene las dos mismas situaciones que el sombrero, y es que va a simbolizar tanto el sexo masculino como el femenino. Entonces, cuando la canta dice que me mandaron a traer agua y topé mi desventura, se me quebró mi chorote y se embarró mi blancura. Volvemos a ver otra vez el chorote y la múcora viendo con la quebrada. ¿Qué era la quebrada y el agua en la época precolombina y en épocas posteriores? Siempre ha sido el lugar del amor. Es el lugar de las citas amorosas, el lugar de los amores extraviados, el lugar de las infidelidades, el lugar donde se lavaba la ropa y al mismo tiempo se comunicaba todo lo que pasaba a través de las lenguas de las mujeres, de lo que ocurría en la aldea. El lavadero en la quebrada era el Facebook precolombino y colonial. Allí se sabía de todo. Entonces, cuando dice que se quebró mi chorote, significa que la chica fue a la quebrada y allá se encontró con su amante y sufrió el proceso natural de realizar la interacción sexual y perdió el himen. Eso significa quebrar el chorote. Ahora, la homología no solamente es con el chorote, que es la vasija de batir cacao. En toda la zona, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, batir cacao significa realizar interacciones sexuales. Por eso se dice que una mujer es muy buena mujer cuando sabe batir bien el cacao. ¿Sí? Y los hombres son buenos amantes cuando saben mover el molinillo. ¿Sí? El molinillo es el aparato con el que se bate el cacao, que es el pene. Entonces siempre estamos hablando de una interacción sexual. Dice Reichel, hablando de las diferentes comunidades, una asociación más abstracta se establece entre el útero y las ollas de cocina. El acto de cocinar es un acto de gestación, de transformación. En un sentido inverso, el útero es una cocina, donde se prepara y transforma una mezcla de diversos elementos, masculinos y femeninos, en un producto nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas comunidades, tanto de los Andes como de la Sierra Nevada, como de selva tropical, las ollas de cocina, los instrumentos de cocina son símbolos uterinos, lo mismo que una cantidad de animales que no están acá, no era el propósito de este trabajo, digamos animales como la tortuga, la concha de la tortuga en las cantas muiscas también y en las cantas campesinas está simbolizando también el útero. Entonces la misma tortuga entre los de Sana y entre las comunidades de selva, la tortuga es un animal uterino, ¿sí? Es un animal terrícola uterino que tiene que ver con el culto de la fertilidad. Por eso una canta de esta zona santanderiana dice: el culo de tua muchacha es como una licuadora para hacer jugo de remolacha o batir sorbete mora. ¿Sí? Es decir, está comparando el sexo femenino con una licuadora que sirve para batir, y batir es refocilarse, ¿no? Hacer el amor, que es una palabra que no me gusta mucho. Está buena para hacer sorbete la negrita polidora, con ese par de mameyes y con esa batidora. Entonces con las cantas, para indicar los diversos elementos de la cocina relacionados con el calabazo, con el útero, o sea, con la sexualidad y el sexo femenino.
Dice una canta santandereana: lávate bien la cazuela con arena y con jabón, y no la dejes que huela a pescado y requesón. Yo creo que esa canta es específica, no hay que explicarle nada. A la muchacha bonita no la manden a traer agua, porque en ese carrerón el chorote se le apaga. Volvemos otra vez al aspecto del agua. Antes de existirles los dos acueductos campesinos, las mujeres tenían que salir de la casa hasta la mana, la quebrada, el río, el pozo, a llevar agua. Y resulta que allí siempre estaban los muchachos o los hombres esperándolas para ver si tenían un lance. Entonces, por eso dice que la ida a traer agua, las muchachas perdían la virginidad generalmente. ¿Por qué? Porque es que el agua es el símbolo de la fertilidad entre los muiscas. Por eso se habla de la diosa Sie, la diosa agua. No es el agua como elemento lo que se convierte en deidad, sino el agua como fertilidad. Bueno, si la señora ventera quisiera ganar la gloria, me diera tantica chicha de la que tiene en su molla. La molla es diferente a la múcura, pero es de la misma familia. La molla es una vasija muy grande de barro que puede conservar, puede llegar a tener, a contener de 50 a 100, 150 litros de agua. Y también se utiliza para el guarapo y para la chicha. Entonces, la molla aquí en esta canta es utilizada como simbolismo del sexo femenino. No te quiero por bonita y tampoco por lo fea. Lo importante es que no tengas en el mollo gonorrea. Bueno, más específico no puede ser. Sabrosas las Isabeles y también Albas y Juanas. Cuando ellas se calientan, les sudan las palanganas. Entonces, cualquier instrumento de cocina es simbólico de la vagina. Aquí en este caso es la palangana. Después que pasa la fiesta, queda el pueblo desolado y mi amorcito lindo con su perol esfondado. Eso es prácticamente lo que ocurre en las fiestas o de lo que se habla en el carnaval. En el carnaval o en la fiesta se hace todo aquello que en la vida común y corriente no se hace, entonces hay muchas más libertades, entre ellas las libertades sexuales. Qué gusto los de mi hermana cuando se hallaba de novia, lo malo fue lo demás, con los gustos rompió la olla. Las ollas y todas las vasijas son simbólicas en las cantas, o sea, como herencia indígena, en el mundo colonial son simbólicas todavía de los órganos sexuales femeninos. Miremos esta otra canta. De todos los animales yo quisiera ser la polla, porque en cualquier momento la pelan y suaz a la olla. Pues esto parece una copla ingenua donde se habla de que alguien quiere ser como la polla. ¿Por qué? Porque la pelan y suaz a la olla. No, señores. Se trata, la polla en el lenguaje de las cantas es el pene. Y para meterle en la olla hay que pelarla, o ella misma se pela al entrar a la olla, ¿no? Eso es lo que dice la canta. ¿Por qué las ollas, la múcura, todas estas ollas son representativas de lo femenino? Miremos una parte del mito Kogi. Dice Raigel Dolmatov: las mujeres de los hijos, o sea, las mujeres de los hijos de las madres, o sea, los hombres primordiales, las mujeres eran una olla de barro y luego una piedra de moler, porque es que la piedra de moler también es el significativo del sexo femenino. Pero ellos no hacían nada con ellas, no sabían hacer como ahora hace hombre con mujer, ¿sí? Pero eran ya simbólicas. Eso todavía está en las cantas de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Las mujeres y las ollas, según mi parecer, por bonitas que ellas sean, pues el culo se han de joder. Es decir, estamos hablando de ese culto himenolátrico que trae el colonialismo, donde la mujer tiene un valor mientras sea virgen. Tiene un valor de cambio, ¿sí? Mientras sea virgen. Si pierde la virginidad, gana valor de uso, pero sigue perdiendo valor de cambio. No puede casarse. Una vez en el Socorro y otra vez abajo de Suaita, te quería rebullir la olla
pero no dejó su taita. Si fueras olla de barro, niña de mi corazón, que yo te ahumaba el culo con la punta del tizón. Sí, aquí otra vez el fuego del amor y la olla. De todos los animales, yo quisiera ser la polla, porque en cualquier momento... la pela ni suaza la olla, ya la habíamos dicho. Esta noche voy allá a apartarme de cenar, pero en una ollita nueva que no me vaya a tiznar. Adiós trapiche de piedra, adiós piedra de moler, adiós corazón ingrato que no supiste querer. Aquí está hablando de otro instrumento de cocina muy interesante que pertenece a la cultura del maíz, la piedra de moler, el metate de moler. Pero el metate no solamente en las culturas precolombinas era para moler el maíz, también se molía tierra. Y moler tierra entre los cogues todavía equivale a masturbarse. Moler, tanto en el trapiche como en la máquina de moler, como en la piedra de moler, significa realizar interacciones sexuales. Otro elemento femenino, el plato. Designio triste e ingrato el del hombre que es casado. Comer en el mismo plato siempre el mismo cocinado. Hace la crítica a que las interacciones sexuales dentro del matrimonio acaban la espontaneidad, la riqueza erótica y también acaban con el amor. Yo soy de apellido Maza, vos sos de apellido Cote. Prestame mi amor la taza y hagamos un mazacote. Esta copla es santanderiana y pertenece a lo que yo llamo la carreta santanderiana, que es un aspecto muy importante del lenguaje hablado en Santander, porque hoy día todo el mundo conoce la carreta como el hablar sobre algo, ¿sí? Es un término típico santanderiano en el cual se parece al lépero mexicano, que consiste en que los hombres se sodomizan unos a otros verbalmente, porque en la práctica cultural era imposible. Entonces se trata de eso. Aquí es un juego de lenguaje. Hacer un mazacote es hacer un pelado que lleve los apellidos Maza y Cote. Miren que allí está modelo, chaticas tense por aquí, porque les pone la mano sobre la taza del ají. ¿Sí? La palabra taza, que ya vienen dos elementos, ¿sí? La palabra taza también significa útero, vagina. Y la taza del ají, aquí, sobre la taza del ají. ¿Qué significa? La taza, pues, es la vagina. El ají, en Santander y Boyacá fundamentalmente, ají es el nombre que se le da al pene del perro. De tal manera que aquí se está hablando desde el pene humano, teniendo en cuenta el término de que se usaba para el perro. Mamita, no me regañe porque no he llegado presto, porque mi mamita sabe cuando se calienta el tiesto. ¿Sí? Aquí está hablando de la calentura erótica y la chica se quedó un rato tratando de apagar su calentura. Señora, mi señorita, tenga cuidado de su hija, que si la manda por agua yo le rompo la vasija. No se trata de la vasija que ella lleva por agua, sino se trata de la vasija, la múcura. ¿Sí? Una muchacha me dijo antes que yo le dijera, no me toques la vasija, y era para que la cogiera. Dice Raigel Don Mató hablando de los de Sana, pero parece que estuviera hablando de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, y aquí y ahora. Dice, el útero representa un complejo simbolismo. Se compara con una casa, un fogón, un nido, una cáscara, y está simbolizado entonces por la maloca, los troncos huecos, la canoa y por muchos objetos más. Los grandes cerros rocosos que se levantan aisladamente en la selva son los úteros donde viven los animales del monte, y los profundos pozos en los raudales son los úteros subacuáticos donde moran los peces. Los nidos colgantes de ciertas aves como el oropéndolo y el arrendajo se comparan con el útero, lo mismo que los nidos de colibrí o de los periquitos. El armadillo y la tortuga son animales uterinos por su concha, lo mismo que ciertos caracoles. Una asociación más abstracta pero bien definida se establece entre el útero y las ollas de cocina. El acto de cocinar es un acto de gestación, de transformación. En un sentido inverso, el útero es una cocina
donde se prepara y transforma una mezcla de diversos elementos masculinos y femeninos en un producto nuevo. Bueno, finalmente voy a hablar sobre la mochila. Aquí tenemos algunas mochilas. Esta, por ejemplo, es una mochila peruana de los indígenas de la sierra. Es una mochilita que se usa para cargar generalmente las hojas de coca, ¿sí? Esta que tenemos acá es una mochila guajira, ¿sí? Y aquí tenemos otra mochila, Kogi es esta, ¿sí? ¿Ah? Cancuama. Aquí hay una mochila cancuama que, como ustedes pueden observar, sirve para llevar el poporo. Entre los indígenas muiscas y Kogis y otros, la cantidad de mochilas que tienen es gigantesca. Un Kogi puede llevar 7 mochilas en una mochila, lo mismo que los Uwa y lo mismo que llevaban los muiscas. ¿Por qué? Porque hay mochilitas pequeñas donde se llevan ciertos elementos para los pagamentos. Hay otras mochilas más grandecitas donde se pueden llevar hojas de coca. Hay otras mochilas donde se pueden llevar en ameros el yopo o cualquier otro enteógeno. Entonces, generalmente, las mochilas de los indígenas eran como los bolsos de las mujeres actuales. Servían para llevar una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a leer, la mochila también es un símbolo de útero. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que simboliza el útero, la mochila mirada por dentro es un útero, pero mirada por fuera puede constituir en los órganos, los testículos. Entonces, en las cantas encontramos el término mochila tanto para mencionar el útero como para mencionar los testículos. Miremos una canta. Al pájaro mochilero 2 mochilas le encargué, una tupida para yo y una rala para usted. ¿Qué está hablando? La mochila tupida que habla la canta es esta, que son la representación de los testículos. Y la mochila rala es esta, que es el símbolo uterino, ¿sí? Es decir, ¿por qué rala? Porque en la mochila tupida no cabe nada. En la rala cabe el pene, ¿sí? Tiene el espacio para que quepa el pene. El pájaro mochilero es un pájaro grandote que se lleva a las muchachas a hacer mochilas al monte. Aquí hacer mochilas significa embarazar, ¿sí? Y es que una mochila al meterse en la otra mochila genera el embarazo. Yo sé que usted se muere y la vida está en un hilo. Antes de que vaya y se muera, venga acá y se lo enmochilo. Sí, es una propuesta erótica para enmochilar el pene. Hace un año que se fue y antier me dijeron que vino, gordita y colorada porque le enmochilaron un chino. Entonces, con esto yo creo que queda más o menos entendido que lo que son la tierra, lo que son las cavidades del accidentes geográficos, lo que son los diferentes artefactos de cocina, los artefactos de trabajo, etcétera, son simbólicos de los órganos sexuales femeninos en este caso, pero porque hoy no hablamos de los masculinos. Bueno, yo creo que hasta aquí quedamos y ya quedan las preguntas acá de los maestros. Que yo no tengo objetivos. Sí, yo no tengo ni hipótesis a comprobar, ni objetivos, ni nada de lo que ensueña toda la basura académica de las metodologías de la investigación. Yo voy. Ahora, cuando digo que voy con los ojos o con las antenitas de venir opuestas, significa que voy con teoría lingüística, semiológica, psicoanálisis, economía, ¿sí? Todo eso. No, es que... ¿Podría ser? Es que pues, todo lo que está diciendo es... No, ahora lo repito. Es muy importante, no, prefiero no bajar un poquito y de ahí te tengo... Si no, ahora la respondo, ¿no? ¿Sí? Claro. No, es que, por ejemplo, vea, que hay un libro solamente dedicado al pene. Todos los nombres del pene.
Y hay una parte en ese que se llama cosa y cosa, un capítulo. ¿Qué significa? Que hay palabras como sombrero que significan la misma cosa. Entonces eso es bueno, porque si usted lo ve acá y es la vagina, y ve acá y es el pene. Entonces, digamos, es tan extenso ese vocabulario, tan largo, que pues ya llevo 10, 12 años trabajando y apenas estoy comenzando. ¿Sí? ¿Podría mostrar el falo que no lo mostró? Ay, sí. No, pues entonces está funcionando. Bueno, esto lo cuadran allá. Sí. No, yo quiero que preguntaran, digamos, ¿por qué esto es...? ¿Por qué la relación de las vasijas sí. con el útero? Sí, ¿por qué la relación de las vasijas? ¿Por qué son úteros y por qué son fermentadoras? Es la palabra sería... Igual, maestro, las preguntas no van a salir en la edición. ¿No? Las preguntas como tales no las vamos a poner en la edición. Lo que se va a poner es todo el hilo de lo que usted quiera hilar, y las preguntas simplemente se incorporan a la conferencia como tal, sin que sean preguntas, ¿cierto? ¿O qué? No, sí. Creo que hay que dejarlo ¿sí? derecho porque... Sí, mejor. Podríamos, a no ser que se pudiese... No, yo creo que es mejor la pregunta porque la gente necesita orientarse. Bueno, perfecto. Igual quedaron dos cositas pendientes, que fue lo de la imagen de... de Bachué. De Bachué. También. El maestro le quería mostrar y unas cositas aquí pequeñitas. Unas figuras pequeñitas que usted también tenía por aquí. Digamos, estos son del culto a la fertilidad. ¿Sí? Digamos, estos tunos no los tiene el Museo del Oro. Claro que no lo voy a decir allá. Estos tunjitos eran los que se colocaban en el sexo de la madre, o sea, en las grietas encima de los cultivos, en las partes altas, ¿sí?, de las rocas. Entonces, la esmeralda, ¿qué es la esmeralda? El color verde es la vegetación, tiene que ver con el culto de la fertilidad de la esmeralda. Pero esas sí las pueden tomar después aquí en el... ¿Las dos tenían la misma función? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Son lo mismo, simplemente que... No, eso es muy difícil. Respondo esa ya pregunta ya de lo del falo para mostrarlo. Sí. Bueno, me preguntaban por qué... Sí, apágalo si quieres. Me preguntaban por qué estas ollas, el chorote, la ollita, la múcura, esto que es una simbolización de la laguna de Fuquene, son fundamentalmente femeninos. El asunto es que los muiscas no concibieron a sus potencias que no eran dioses. El término dios es un término que pertenece al mundo colonial. Los indígenas americanos en términos generales nunca tuvieron dioses. El pensamiento de los indígenas americanos desde la norte hasta el extremo sur era un pensamiento más parecido al de la teoría de la relatividad de la física cuántica. Ellos pensaban que había poderes y energías circulantes. Si ustedes recuerdan, entre los Kogi, esas energías se manifiestan por colores, lo mismo entre los Uwas, ¿sí? Aquí no tenemos tiempo para explicar todo eso, pero hay energías circulantes. Y una de las energías, por ejemplo, que Reichel destaca entre los de Sana, es la energía sexual. Por ejemplo, entre los de Sana, la energía sexual está en la Vía Láctea. Es decir, la Vía Láctea es una vía de semen, una vía de energía sexual. Pero esa energía sexual es limitada. Por eso el pensamiento ecológico de todas las comunidades americanas, por eso la prohibición ibera de caza, por eso el hecho de que una comunidad que tuviera un parentesco mítico o totémico con el jabalí no podía comer jabalí, tenía que comer otro animal, ¿sí? Los que no eran parientes del jabalí podían comer jabalí, porque el endocanibalismo estaba totalmente prohibido.
Entonces, si uno se come el animal que es su tótem, está cometiendo un grave delito. Entonces, estos elementos son sexuales, son elementos uterinos. ¿Por qué? Porque no es que ellos fueran solamente pensadores o ritualistas del elemento femenino, de la fertilidad femenina. No. Por ejemplo, los muiscas tenían también un culto fálico. ¿Por qué? Porque el falo es el elemento contradictorio, opositor y al mismo tiempo complementario. Si ustedes pueden mirar esto acá, el falo se mete en el chorote. Esa es la interacción sexual. O el falo entra en la múcura o en la olla. Eso es lo que acabamos de ver en las diferentes cantas. Entonces el falo entra como un poder solar en los elementos femeninos lunares de la tierra. Entonces el falo fertiliza. Los otros elementos ayudan a esa fertilización realizando lo que hemos dicho en toda la parte anterior, transformando los elementos solares seminales masculinos junto con los elementos femeninos, transformándolos en un nuevo ser. Luego, maestro, ahora podríamos hablar sobre, digamos, esa influencia del machismo en relación con el coloniaje. A ver, el machismo y el colonialismo. Los indígenas precolombinos, incluidos los más avanzados como los aztecas o los incas o los mayas, no tenían machismo a la manera como vienen de los occidentales. El problema del machismo occidental viene de la religión judía y luego de la cristiana, que es hija de la judía, y consiste en pensar que el mundo fue hecho por un Dios masculino. Los mayores estudiosos de la cultura judía nos hablan de que eso es una falsificación posterior, porque la primitiva religión judía hablaba de un Dios que era andrógino, que era al mismo tiempo hombre y mujer, o había una diosa, o había un par de dioses. Los indígenas americanos, que no pensaron en dioses, sino en potencias, en energías, siempre van a hablar de energía masculina y femenina. ¿Por qué? Porque todas las energías van a tener que unirse. La unión de energías es, en diferentes proporciones, es lo que genera lo que puede ser el proceso tanto de equilibrio de la naturaleza como el proceso de equilibrio de la vida. No puede haber tanta energía femenina porque eso dañaría todo. Y lo dañaría por el intermedio de la pudrición o de la fermentación que venimos hablando. Pero no puede haber tanta energía masculina porque eso llevaría a que las cosas morirían de calor o exceso de energía solar. Entonces, el equilibrio de lo solar masculino y lo terrícola femenino es lo que trae el precario equilibrio de la vida. Por eso ellos tenían tantos rituales de la fertilidad. Y rituales no solamente de la fertilidad para la agricultura, sino de la fertilidad para cada una de las cosas de la vida. ¿Qué se hizo? Está allá. Debe ser. Ah, sí, aquí está. Esta es una pequeña figura en cobre que viene de la laguna de Fúquene. Este es el único documento que yo he podido tener a la mano de lo que significa la unión de lo masculino y lo femenino. Esta es posiblemente, no sabemos la datación, pero esta es una de las imágenes en cobre de la madre Bachue y de nuestro padre Sue. Bachue, madre de la humanidad; Sue, el pájaro, el padre de la humanidad. Entonces siempre en el pensamiento indígena está la unión de esas diversas energías a diferentes proporciones. Entonces cuando llega el colonialismo es que aparece el dominio de lo masculino sobre lo femenino.
ese dominio de lo masculino sobre lo femenino yo lo tengo preparado en un libro que se llama Los golpes del amor, que ya está publicado por la Gobernación de Boyacá, donde se plantea todo el proceso por medio del cual se cambia la igualdad que había de géneros en la época indígena por el machismo que traen los europeos. Es decir, se dedica un libro completo a ese trabajo. Entonces, las cantas aparecen como machistas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo colonizado. Lo que hacemos nosotros es develar ese punto de la colonización. En la picaresca de las cantas, entonces lo que se podría decir es que hay escondido todo un mensaje ancestral relacionado con la fertilidad, la fecundidad, la sexualidad. Sí, por ejemplo, no sé si ya habíamos mostrado los elementos que se colocaban. Estos son tunjitos de tumbaga o de cobre que se colocaban en las grietas de las altas rocas. Estos, al tener la esmeralda, que es el símbolo de la vegetación, el símbolo de la agricultura, se está hablando de fertilizar a la madre con los elementos de la tierra y con los elementos masculinos, en este caso el metal. Entonces, esto está hablando de la etapa de fertilidad también. Es decir, no se puede hablar de ningún pensamiento indígena que no tenga que ver con la sexualidad y con la fertilidad. Perdone, la segunda parte era de qué? De cómo la picaresca esconde ese pensamiento. Entonces, ¿qué encontramos? No solamente en las cantas, encontramos en la agricultura. Por ejemplo, yo soy hijo de padres campesinos. Yo acompañé a mi papá a sembrar agua. No sé si les parezca raro, pero el agua se sembraba. Y las peregrinaciones a Chiquinquirá en la época colonial nacieron, ¿por qué? No porque la Virgen de Chiquinquirá fuera importante, sino porque la Virgen de Chiquinquirá vino a sustituir el ícono y el símbolo de la Madre Bachúe. Entonces, a Chiquinquirá iban las romerías de todas partes de Colombia, pero generalmente iban al cerca de la laguna de Fuquené a realizar interacciones sexuales. ¿Por qué? Porque lo importante era ir allí a donde estaba la Madre Bachúe, Virgen de Chiquinquirá, a hacer una serie de rituales de orden sexual, ¿sí? Entonces, no solamente es en las cantas, es en una cantidad de cosas, en todos los elementos en que vamos a encontrar que bajo la superficie de lo colonial, bajo la superficie del machismo, de la religión cristiana, de toda la cultura colonial, hay una cantidad de elementos indígenas, que eso es lo que estamos tratando de sacar. Y eso se encuentra en todas las actividades de la vida, no solamente en la canta, en el lenguaje. El problema es poder saber cuáles son para poderlas mostrar. Bueno, las cantas son solamente hechas por hombres en relación con ese machismo, digamos. A ver, las cantas las hacen en todos los momentos. En el pasado las cantas eran una manera de fiesta, de jolgorio, de carnaval. Por eso hay cantas groseras, porque es que casi no hay canta que no valga que no sea grosera. Pero ese de decir grosero es una cuestión de los blancos o de la cultura occidental. Las cantas para mí no son groseras ni nada, son parte de la cultura. Es decir, porque es que decir vagina no es ninguna grosería. Pero el campesino desconoce esa palabra y dice chocha. ¿Cómo podemos calificar desde una cultura dominante que esa palabra es grosera? No es ninguna grosería. Simplemente no usa la palabra técnica, que sería la culta. Pero eso no es un problema del indígena ni del campesino. Eso es un problema de los lingüistas. Sí, es un problema de la academia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en todo momento la canta trata de hacer picardía, porque la canta tiene que divertir. La canta es eminentemente lúdica. Y cuando hay un buen duelo de cantas o hay unos buenos torbellinos que se cantan cantas, ¿qué ocurre? Que la gente está expectante de ver qué picardía hay allá. Porque si no hay picardía no es buena. Entonces siempre tiene que ser picardía. ¿De dónde sale la picardía? Sacando lo indígena. Ahí es donde encontramos lo indígena. ¿Por qué? Porque el indígena el campesino utilizó la malicia indígena que crearon los indígenas y los mestizos. Entonces, la canta es una manera de mamarle gallo al poder.
de mamarle gallo a la iglesia, al cura, al alcalde. Tiene el poder que analiza Bakhtin en el carnaval de la Edad Media, voltear el mundo al revés, ¿sí? Pero eso a los cultistas les ha parecido que eso es grosería. Yo no considero que eso sea ni vulgar ni grosería, es la manifestación de una cultura y punto. Tan respetable eso como la cultura católica, romana y apostólica. Maestro, ahora que usted mostraba ese falo muisca, piensa uno en los monolitos del ¿Infiernito? Del infiernito, del observatorio de Saquencipá. ¿Sí? ¿Tienen alguna relación? Porque alguien hablaba en relación con esas puntas que eran para amarrar unas cuerdas y poder arrastrar esos monolitos, o tienen relación con la fertilidad de la tierra. A ver, yo estuve mirando los monolitos de Saquencipá, sí, que se llama así. Pues realmente no me parecieron falos, o por lo menos son falos en una forma muy figurada, porque es que esto sí realmente es un falo natural. Tiene un asunto que ustedes pueden ver allá, y es que parte del glande ha sido cortado, lo que implica que los muiscas tendrían, este es un falo representativo posiblemente de un sacerdote del culto a la fertilidad. Entonces este falo es recortado. ¿Por qué? Si no tenemos ninguna documentación, pero infiriendo a través de los mayas, los reyes mayas tenían que cortarse el pene para sangrar las hojas de papel que se quemaban para dar alimentar a los dioses. Entonces aquí es posible que hubiera ese tipo de ceremonia entre los sacerdotes. De pronto puede ser el chicuy, o no recuerdo qué nombre de sacerdote, es el que tuvo que sufrir esta operación de una ablación de parte del glande para poder dar ese tributo a la fertilidad. Esto es especulación porque no hay nadie que nos pueda decir exactamente qué pasó. Tenemos el falo que pertenece a la cultura de la laguna de Fúquene, en las partes altas, fue encontrado por un campesino. En relación con las cantas, también se podrían tomar como una expresión de resistencia, es decir, de haber resistido a la invasión manteniendo un pensamiento ancestral. A ver, en el libro que publicamos en el 86 con Víctor Raúl Rojas, rebatimos las tesis de los hispanistas de que las cantas eran solo de origen español. Los indígenas tenían rituales donde cantaban y bailaban, y tenían buena música y buenas cantas, simplemente que no las llamaron cantas. ¿Qué ocurrió? Se fusionó lo uno con lo otro, y cuando se impuso el idioma español y se prohibió el muisca, pues quedaron como patrones las cantas españolas, pero no tenemos ni una sola muestra de las muiscas. Pero cualquier comunidad indígena de América es testigo de que hacen cantos y muy hermosos y muy bonitos y muy rítmicos, etc. Entonces no hay problema para pensar. Entonces, lo que sí es muestra de la resistencia a la colonización y de memoria colectiva para guardar para el futuro qué era lo que pasaba, es el contenido. Es decir, la canta como tal no importa, lo que importa es el contenido que hay allí. Ese contenido es el que muestra las resistencias, y es el que muestra en diferentes maneras elementos de lo que los cronistas llaman de que en las fiestas había cantores y había chocarreros y otra serie de términos españoles del siglo XVI. En las cantas puede estar, porque es que en las cantas hay, digamos, están los biluyes o están las mentiras, ¿sí? Ahora que estamos solos vamos a contar mentiras, ¿sí? Y bueno, comienzan a echar mentiras y el uno ha hecho una mentira, y si usted vio eso, yo vi de otra cosa, y sí, entonces la canta juega un papel de la lúdica muy importante, pero en la lúdica, que es una lúdica que se reproduce sobre lo cotidiano, viene lo cotidiano. Entonces en el contenido de las cantas es donde encontramos las resistencias, o persistencias, ¿sí? Cómo persiste lo indígena aún sobre el mundo colonizado.
Saliéndonos un poquito del tema, maestro, a mí me gustaría que usted, como parte de este documento, recordara su encuentro con Carlos Mamanché cuando fue al Cabildo de Sesquilé, de lo que usted recuerde, lo que habló con él, qué le contó él. A ver, no, yo no recuerdo, ya no recuerdo ni cuándo fue. Para ahí unos 8 o 10 años. Bueno, yo fui a Sesquilé y estaba esperándome Carlos Mamanché por intermedio de unos amigos. Fuimos a la laguna de Fúquene. Él me mostró los lugares, es decir, el encuentro con Carlos Mamanché viene de mi libro Relatos del Antiguo Boyacá. Ese libro lo escribí con una intención bien clara, y es que yo quería dejar el mundo académico, el mundo de la ciencia, el mundo lleno de citas y de pendejadas, por un mundo literario, en el cual yo pudiera a través de la literatura decir lo que sabía y muchas cosas de las que sabía, pero que no podía colocar una cita de pie de página ni citar a nadie para decir esto es así. Entonces me decidí por escribir, el proyecto falló, porque yo pensaba escribir los mitos también de Tunja, pero lo de Tunja es tan revuelto, tan difícil, tan complejo, que no alcancé a escribirlo. Entonces lo que escribí fue los relatos del Antiguo Boyacá, donde hay una serie de estratigrafía mítica que se pudieron escribir los relatos. Entonces, en esto de los relatos yo utilicé una cosa que decía hace 30 o 40 años que era muy mal visto, que cuando me preguntaban que por qué decía yo eso, por qué interpretaba esto, yo decía que era por la memoria genética. Y creo que realmente hoy sí es por la memoria epigenética. En ese libro de los relatos del Antiguo Boyacá describo el nacimiento de los dioses, la población del mundo, etcétera, etcétera. Y no sé de dónde, allí aparecen una serie de rituales. ¿Sí? Y esa serie de rituales fue lo que llevó a Carlos Mamanché seguramente a entenderlos junto con su conocimiento que tenía de los pueblos del sur, y encontró que esos relatos le daban coherencia a una forma de pensar para los muiscas. Y ahí pudo ser mi colaboración con todos los que han venido trabajando la revivencia de los muiscas. Y Carlos Mamanché, cuando nos encontramos, lo vi demasiado nervioso, o no sé cómo describirlo, porque la pregunta primera que me hizo es: ¿de dónde sacó usted eso? Y yo le dije: bueno, pues yo lo saqué de aquí. Y con eso quiero decir que, como todo lo que uno dice, son inventos. Pero los inventos no se realizan sobre el vacío. Los inventos se realizan sobre una experiencia, sobre un lenguajeo, sobre una serie de emociones que uno ha tenido antes, etc. Entonces, era lo que yo pensaba después de ver una cantidad de arte rupestre, de haber leído todo lo que hubo escrito sobre los muiscas. Entonces inventé esos relatos del Antiguo Boyacá, y parece que a Carlos le sirvieron muchísimo. De ahí Entonces caminamos hasta la laguna de Fúquene, y él me mostró. Yo nunca había estado en la laguna de Fúquene, pero yo describí lo que ocurrió en las ceremonias de la laguna de Fúquene, cómo salía la cacica Guatavita, y él me mostró las cornisas que yo describía, que yo había imaginado, que tenía en mi mente, desde donde se hacían las ofrendas y todas las cosas. Entonces él, pienso que estaba muy admirado de cómo había llegado yo a ese conocimiento. Ahora, yo no tenía tampoco una respuesta para darle. ¿Es la laguna de Fúquene o la laguna de Guatavita? Perdón, la laguna de Guatavita. Sí, en la laguna de Guatavita. Entonces caminamos, hablamos muchas cosas, pero él siempre me trató con un respeto muy especial. Pues, yo me sentí muy extraño, porque nunca había sentido que una persona me tratara con tanto respeto, con tanto cuidado, con tanta maña, No, yo quería preguntarle también lo del libro de los alimentos, la investigación que hice de los alimentos, la relación también que existe, pues, de indagar sobre los alimentos, esa publicación, de qué trata, pues, porque la gente también, no solo está Relatos Antiguos, sino que también hay otras publicaciones que sería bueno que le contáramos a la gente que tú tienes, que pueden leer o que pueden buscar. A ver, sí, yo me gradué en Historia.
y tengo el título de historiador, pero tal vez muy poco tiempo fui yo historiador, tal vez fui historiador como profesor, pero cuando yo comencé a investigar, yo comencé a crearme un camino propio. Y el camino propio, yo recuerdo que hace unos 40, 50 años dije yo, si tengo que estudiar física cuántica para dar cuenta de los muiscas, voy a estudiarla. ¿Eso qué significaba? Que yo tenía la intención de dar cuenta de la totalidad de esa cultura. Entonces, no solamente la parte económica, los 3 primeros libros fueron sobre la economía, sobre la sociedad política y sobre la cultura, ¿sí? Cuando entro en el mundo de la cultura, me di cuenta de que yo era un ignorante para trabajar la cultura. Entonces me tocó que ponerme a estudiar muy largo rato de todo, lingüística, semiología, psicoanálisis, sociología, antropología, una cantidad de cosas que yo no conocía. Entonces esas lecturas más el estudio constante de literatura que yo he realizado en mi vida me llevaron a comprender que la vida es muy compleja y la vida tiene muchos niveles y todos los niveles están concatenados unos con otros, unidos, entrelazados, es decir, de una manera pues como dicen los Kogi de la humanidad, ¿no? La humanidad es como una mata de uyama, no sé si ustedes hayan podido ver una mata de uyama de las viejas, no de las de ahora, híbridas. Una mata de uyama de las viejas tenía 1 cuadra de larga y 2 cuadras de ancho. Entonces la mata de uyama echa un bejuco, el bejuco echa 20 bejucos y cada de los 20 bejucos echa otros 20 bejucos y hay uyamas para todo el mundo. Con una sola mata se alimenta una comunidad. Entonces la mata de uyama es así. Entonces lo mismo es la cultura. La cultura no se puede dejar nada fuera de la cultura. Por eso me ven trabajando, digamos, coplas groseras o coplas sexuales, porque eso es parte de la cultura campesina. Y simplemente son groseras porque a algún académico se le antojó decir que eran groseras, o a la religión católica o a la clase dominante les pareció que eso era grosero. No, eso no es grosero, eso es la cultura. Entonces, digamos, yo lo que he hecho es tratar de estudiar la cultura muisca, pero sin dejar nada de los resquicios. Que no he logrado el objetivo porque no hay todas las fuentes, ni tengo todo el conocimiento para hacerlo, porque después de que uno trabaja tanto llega a la conclusión socrática. Solo sé que nada sé. Sí. Estos son Miria bochica. Esto es lo más bello que tengo yo. Mire. Uy, sí. Mire esa belleza de bochica. Ese es Fo, el zorro. Fo. Fo. Ese es Fo. Ajá. Este es de la laguna de Fúquere. Mire, ¿sí había visto usted una preciosura de escultura? No. No. Hermosísimo. Esto está pegado con colbón, porque una patica estaba caída. Eso es como lo que dice Antonio Gras, ¿no? No hay riqueza ni belleza comparable a la prehispánica. En esa figura uno lo podría comprobar, ¿no? Mire, ese es Fo, el zorro, una belleza, ¿no? Mire, una belleza. Una belleza. Yo hablé con alguien hace poco, se ve más que llegara en las comunidades tampoco se puede porque se pierde, no hay seguridad. Sí. Todas las piezas son de... El perfil. Yo en algún momento pensé que esto pudiera ser como haber sido desgastado, pero no, fue cortado y luego también tallado. Sí. Es decir, que es intencionalmente, sí. Intencionalmente se ve que está cortado. ¿Esto es qué, maestro? ¿Cerámica o es piedra? Eso es piedra de la zona de la laguna. Es piedra. Piedra tallada. No, yo ya no veo ni siquiera qué es esto. Mire. Esto era de este collar, no sé por qué está ahí. No sé qué, ya lo sé. Ah, pero mira, que hay otros palos, ¿no los vio aquí? Sí, sí, sí. Dos. ¿Los negros? ¿Los negritos? No, los palos. Sí, estos puntiaguditos, sí. ¿Y es una chocha lo que hay ahí o es un palo?
como un foco. No se ve no se ve claramente. Pareciera la... Si es una media luna, una especie de cuchara, es... Sí, parece una vagina. Sí. Yo no lo puedo ver. Una hechiza. Este se ve... Parecido a los... No sé... Y esos poporos con esa forma indudablemente que es una vagina, ¿no? ¿Cierto? Claro. Esos poporos también, Kimba. El botivo me dijo, yo se la comprara, pero ¿sabe qué? Cada piedrita solo vale 3.000 pesos. Este es esmeraldita, este es miel del oro, eso tiene diferentes nombres. No, la colección consiste en todo esto. Esta sola